Buen día con todos y todas. El día de hoy voy a explicar sobre sombra natural y sombra artificial. Vamos a iniciar con sombra natural. En este caso, pues, tomar en cuenta la fuente lumínica natural, el sol, ¿sí? Y en el caso de sombra artificial, pues, alguna lámpara o foco, ¿no? Que lo vamos a representar de la manera más sencilla. Entonces, para sombra natural, lo primero que vamos a hacer, y lo que expliqué en clase, es primero el piso, ¿no es cierto? Vamos a representar el piso. ¿Ya? Una línea horizontal, un ángulo llano, ¿sí? ¿Ya? Y desde la mitad, ¿sí? Desde el punto medio les decía que dividamos nuestro ángulo llano en dos ángulos de 90 grados, ¿no es cierto? Dos ángulos rectos, ¿ya? Para esto, yo quisiera que pues ustedes ocupen ya sea un graduador, o bueno, podemos hacerlo con el compás también, depende de qué materiales ustedes, con qué materiales cuenten, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del graduador, pues sería de esta manera, ¿no? Déjame verle. A mí, a ver, aquí está. ¿Ya? Entonces, en el caso del graduador, mis queridos jóvenes, pues lo que quisiera es que a este ángulo recto que tengo del lado izquierdo lo dividamos en 6 partes, ¿sí? En 6 partes. ¿Ya? Y bueno, lo ubicamos ahí súper rectito. Eso, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, o si observan, más bien dicho, en su graduador que viene a ser la mitad de una circunferencia, ¿ya? En mi plataforma, pues, me refleja una circunferencia completa, ¿no? Pero, pues, ustedes con su graduador pueden dibujar lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué sería, no? Primero, ubicar, ¿sí? La X que ustedes tienen en el centro, ¿sí? En la línea horizontal de su graduador, ubicar la X justo en el punto en donde se cruza la vertical que yo dibujé con la horizontal, ¿no es cierto? Y entonces me coincide el grado 0, ¿sí? Con el extremo izquierdo de la línea y el grado 180 en el extremo de la línea del lado derecho, ¿no es cierto? De la línea horizontal. Ahora, como les decía, vamos a marcar, ¿sí? O a dividir en 6 partes el ángulo recto, ¿ya? Es decir, tengo 90 grados dividido para 6, me resulta 15, ¿ya? Entonces vamos a contar 15 grados. Tengo el grado 0, 5, 10, 15, y voy a hacer una marquita, ¿no? Más 15 vendría a ser 30, más 15, 45, más 15, 60, más 15, 75 y el último, ¿no? Más 15, 90, ¿no? Y entonces llegamos pues a nuestra línea vertical, ¿ya? Sí, ahí está pues las divisiones con un graduador, ¿ya? Y luego de esto pues lo que correspondería es hacer las siguientes divisiones, ¿no? Desde este vértice en donde ubique la X de mi graduador, ¿ya? Con la marquita central, ¿sí? Mire, dirijo líneas hacia las marquitas, ¿sí? Mire, dirijo líneas hacia las marquitas. ¿Ya? Y de esta manera, si ustedes observan, mi ángulo de 90 grados queda dividido en 6 partes o en 6 ángulos iguales, todos de 15 grados, ¿no es cierto? Tengo 15 grados. El último, pues, que corresponde a la línea vertical, ¿ya? Ahora les voy a mostrar esto mismo con compás, ¿ya? En el caso de que ustedes, pues, no cuenten con el graduador, ¿ya? Mire, entonces hacemos centro de compás, ¿sí? Igual, en la X donde ubiqué mi graduador, ¿no es cierto? La X de mi graduador, ¿ya? Y voy a abrir mi compás a una medida pequeña, ¿ya? Puede ser de 1 centímetro, de 2, yo sugeriría de 2, ¿ya? Le abrimos a 2 centímetros y trazamos una semicircunferencia, ¿ya? En donde cortó en la parte superior, mantengo la apertura de 2 centímetros, ¿no? En la parte superior, digamos, en la vertical, ¿sí? En donde cortó la semicircunferencia, voy a hacer centro de compás y de igual manera
en la horizontal del lado izquierdo, ¿sí? De este lado izquierdo, pues en donde corto el arco, ¿sí? O semicircunferencia, ahí yo voy a hacer centro, ¿no? Con la misma apertura de 2 centímetros, ¿sí? Ubico mi compás. Inicio en cualquiera de los dos puntos, ¿no? Ya sea en la horizontal o en la vertical. ¿Ya? Y compruebo, si ustedes se fijan, la apertura de 2 centímetros me debe coincidir donde hice primero el centro de compás, es decir, donde clavé la punta metálica, ¿cierto? Y lo que hago, un segundito, voy a girarle otra vez a mi compás, no le vayan a hacer esta curva. Ya, entonces lo que hago es, bueno, compruebo hasta la mitad, ¿sí? Hasta donde le había hecho el centro de compás anterior, ¿sí? Y con la apertura de 2 centímetros, ¿sí? Mire esa misma apertura, trazo un corte, ¿ya? Acá en esta parte superior, ¿ya? De igual manera voy a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Punta metálica en el arco, en el punto en donde cruzó o cortó con la línea vertical, ¿sí? Con la misma apertura de 2 centímetros, compruebo, ¿sí? Que debe corresponder con el centro, porque es la mitad de una circunferencia, el radio, ¿sí? Y trazo un corte, ¿no? Igual en la parte de acá abajo, ¿sí? Entonces tengo 3 cortes, ¿ya? Ahora, lo que necesito en este punto es dividir a la mitad estas 3 divisiones que yo ya tengo, ¿no? Si ustedes se fijan, tengo 1, 2 y 3, ¿ya? Para tener 6 necesito dividirle a la mitad, ¿sí? Y para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, del primer, digamos, de la división que tengo en el centro, yo nada más lo que puedo hacer es extender estos cortes que había hecho al inicio, ¿sí? Miren, ¿sí? Que viene a ser ¿sí? Y si se fijan, hay un punto en donde se cruza, ¿ya? Entonces, la sección del centro ya tengo, ¿no? Digamos como la división a la mitad que va a corresponder con esto. Solo voy a hacer al final, ¿no? Y ahora, para hacer la división de cada uno de estas secciones, que vendrían a ser aquí 1, 2, 3, ¿sí? Ya, entonces, pues nada más es, digamos, para las siguientes secciones es como tomar la apertura de cada una de las secciones. En mi caso viene a ser de 1 centímetro cada una, ¿sí? Entonces, a partir de este extremo, lo que hago es trazar un arco hacia arriba, ¿sí? Y lo mismo hago desde este lado. Ya, digamos, desde este corte que obtuve, ¿no? Y pues mire, es como trazar así de esta manera, ¿no? Y de esta manera, si ustedes se fijan, obtengo otro vértice, ¿sí? Que va a corresponder pues con la mitad de esta sección, ¿no? La tercera sección debe medir lo mismo, es decir, la apertura de 1 centímetro, ¿sí? Extiendo hacia arriba, luego me voy a este otro punto, ¿sí? Y miren, me coincide, ¿no? Desde este punto, ¿ya? Me coincide el arco, ¿no? Acá, al otro extremo. ¿Sí? Entonces ya cada una de estas divisiones, digamos cada una de estas secciones ya tiene su punto medio, ¿sí? Y van a ver que corresponde a los mismos puntos que yo ya he marcado con mi graduador, ¿sí? Digamos, el proceso con graduador puede ser uno y el proceso con compás es otro, ¿sí? No es necesario que hagamos los dos, ¿sí? Si tiene el graduador, entonces hacemos el proceso con graduador. Si tiene compás, entonces hacemos el proceso con compás, ¿ya? Entonces primero le voy a pasar por este cruce, ¿ya? Que si ustedes se fijan va a corresponder con este puntito, ¿sí? Lo mismo, lo que estoy haciendo, lo mismo que hice con el graduador, he hecho con el compás, ¿sí? He dividido en 6 partes a mi ángulo, ¿ya? Entonces paso por aquí también, mire, y corresponde con este puntito, paso por este otro, digamos como cruce de arcos, ¿sí? Vendría a ser.
¿Ya? Miren, este otro punto y me corresponde. Este otro punto, miren, me corresponde, ¿no? Y el último, pues, el de 90 grados, ¿ya? Entonces, esto nada más me ayudó como a determinar las divisiones exactas de 15 centímetros cada ángulo, ¿sí? Que todos estén igualitos a 15 centímetros, ¿sí? ¿Para qué le hacemos esto, mis chicos? Porque, ¿por qué o para qué? ¿Sí? Pues le estábamos haciendo justamente para representar lo que sería el ángulo en el que caen los rayos de sol a distintas horas del día, ¿sí? Entonces voy a representar aquí, tal y como les expliqué en clases, ¿sí? Las horas del día, ¿no es cierto? Ya que debería ser de la siguiente manera, ¿sí? A las 6 de la mañana, ¿ya? Generalmente es la hora a la que sale el sol, y digamos que el sol está por acá, ¿no es cierto? Está saliendo el sol, ¿sí? De este extremo, y entonces el sol a las 6 de la mañana, digamos que el rayo, los rayos del sol, ¿sí? O la luz estaría en un ángulo cero, es decir, que estaría paralelo al ángulo del piso. Viene a ser 180 grados, o cero, ¿no es cierto? Entonces le ponemos aquí 6 de la mañana, ¿no es cierto? A las 6 no hay ángulo, ¿ya? De los rayos de sol en referencia al piso, ¿ya? Pero una hora más tarde tenemos la diferencia de 15 grados, les decía, ¿no es cierto? Entonces, a las 7 de la mañana, el sol aquí a las 6, el sol ya va subiendo, ¿sí? Y entonces en referencia al piso, el sol ya tiene, o los rayos de sol ya tienen una inclinación de 15 grados, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a poner 15 grados, ¿no es cierto? Ya, tengo 15 grados, ¿sí? En referencia al piso, ¿sí? Si el sol se ha movido una hora más, ¿sí? Una hora más arriba, es decir, ya son las 8 de la mañana, ¿sí? Yo tendría 15 grados más, es decir, que desde el piso hasta esta diagonal, ¿sí? Que vienen a ser los rayos de sol a las 8 de la mañana, ¿sí? Hasta esa diagonal yo tendría 30 grados, ¿cierto? Mira, entonces yo tendría 30 grados hasta aquí, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que el sol se oculta, ¿no es cierto? Entonces yo tendría acá las 9. Vamos a ir poniendo así, ¿cierto? Las 10. Las 11. Y por último las 12, ¿no es cierto? Las 12. ¿Ya? Entonces tengo las 6, ¿no es cierto? Están los rayos de sol paralelos al piso, es decir, grado 0, ¿ya? Luego tengo el sol a las 7 de la mañana, pues que ya ha ido subiendo, ¿sí? Y a las 7 de la mañana los rayos del sol están cayendo con un ángulo de 15 grados en referencia al piso, ¿sí? A las 8 a 30 grados, a las 9 en referencia al piso, recuerden, siempre en referencia al piso, no al grado, no a la inclinación anterior, es decir, que aquí no hay 45 grados, ¿ya? Sino que desde el piso hasta la diagonal que marca las 9 de la mañana, 45 grados, ¿sí? Entonces así vamos avanzando, ¿no es cierto? Sería 45 más 15, 60, sería a las 10 de la mañana, los rayos de sol están cayendo a 60 grados, ¿sí? A las 11 de la mañana están cayendo a 75 grados, o sea, 15 grados más, ¿sí? Y a las 12, miren, si ustedes se fijan, los rayos de luz del sol, ¿sí? Van a caer completamente perpendiculares en referencia al piso, es decir, que van a formar un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Por eso está aquí, ¿ya? Y el resto de horas del día, es decir,
las 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Es decir, hasta las 6 de la tarde, pues viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Vendría a ser aquí 90 más 15 sería 105 y etcétera, ¿no? O puedo restarle, ¿no? Porque vendría a ser como ya en la parte en donde se oculta el sol, ¿no es cierto? Podríamos tener acá, en referencia acá a este lado, ¿no es cierto? 75 grados, luego tendríamos menos, ¿no es cierto? 60 grados, luego 45, 30 y 15 grados, ¿sí? O sea, iríamos como en retroceso, ¿no? Entonces, digamos que aquí sería lo mismo que tengo de este lado izquierdo, del lado derecho, pero pues le vamos a dejar ahí representado, ¿no? Hasta ahí. Nada más tener en cuenta que del lado derecho también vendrían a ser los mismos grados, ¿sí? Una diferencia de 15 grados, es decir, el ángulo recto lo dividimos también en 6 partes de este lado derecho, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejemplo plano, ¿ya? De una figura plana, ¿ya? De lo que sería, digamos, si el rayo de luz del sol está cayendo a 45 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dibujar aquí lo que ustedes deseen, ¿no? Puede ser un poste de luz, ¿ya? Un palito, una referencia vertical, ¿ya? Puede ser una botella, puede ser lo que ustedes deseen, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo en este caso solo le voy a hacer así, le voy a dejar así, ¿ya? Una línea vertical que puede representar un poste, puede representar cualquier objeto que se pueda encontrar en sentido vertical. Puede ser incluso un sujeto, ¿ya? Es decir, una persona, ¿ya? Al final le puedo hacer la referencia para que un poquito se comprenda, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es dibujar, ¿sí? Dibujar la proyección de este objeto, ¿sí? La proyección de la sombra de este objeto en el piso, ¿sí? Pero si yo digo que el sol ya está ubicado a las 9 de la mañana, ¿sí? Quiere decir que la diagonal del rayo de luz va a estar con una inclinación de 45 grados, ¿sí? En referencia al piso. ¿Ya? Entonces yo ya tengo aquí el piso, ¿sí? Y voy a dibujar aquí un solcito, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a tomar de referencia lo siguiente. ¿Qué vendría a ser? ¿Ya? Digamos, de la altura en la que yo le haya ubicado, ¿sí? Que por favor la altura del objeto, de este objeto vertical, ¿sí? Coincida con el cruce de una horizontal y una vertical. ¿Sí? ¿Para qué? Para que un cuadrito más arriba, miren, en sentido diagonal, yo inicie el rayo de luz en diagonal a 45 grados. Si ustedes recuerdan mis clases anteriores, yo les explicaba que una línea a 45 grados, utilizando una cuadrícula de sus hojitas de carpeta, ¿sí? O de sus cuadernos universitarios, podíamos trazar a partir de esa cuadrícula sin regla, digamos, sin el ángulo, sin medir el ángulo, ¿sí? Con graduador, ¿ya? O sin el ángulo de la escuadra, ¿ya? Con cualquier regla yo puedo trazar esta línea y asegurar que mide 45 grados en referencia a una horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizo estos, los cuadraditos, ¿no es cierto? Utilizo cada cuadradito, ¿ya? Y lo que hago es unir así, en sentido diagonal, ¿ya? En sentido diagonal. Y en este caso, pues lo que estoy haciendo es que me coincida esta diagonal que pase por la altura del objeto que he dibujado, ¿ya? Igual ustedes, depende del tamaño que le hago, ¿sí? Entonces, miren, ¿ya? Voy uniendo los cuadritos en sentido diagonal, ¿ya? Miren, voy uniendo, ¿sí? Voy uniendo hasta que llego a topar el piso, ¿sí? Ustedes se fijan, he utilizado pues los cuadritos que se juntan en sentido diagonal, ¿ya? Entonces debo unir a las diagonales, ¿no? Tomando como referencia, como les dije, ¿no? Un cuadrito más arriba, en referencia a la altura, un cuadrito más arriba,
¿ya? Y entonces aquí, si ustedes se fijan, tengo un ángulo de 45 grados en referencia al piso. Aquí. Bueno. ¿Sí? Miren, aquí yo tengo 45 grados. ¿Ya? Miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo el objeto, tengo el rayo de luz y tengo el piso. El rayo de luz está pasando por la altura. Tiene que pasar por la altura, ¿sí? O sea, yo no puedo dibujar un rayo de luz por acá, ¿sí? Que puede haber, sí, puede estar, pero lo que me interesa es el rayo de luz, justo el rayo de luz el que pasa por la altura del objeto que está presente sobre la superficie, no sobre el piso que estoy tomando de referencia. En este caso está horizontal, ¿no es cierto? ¿Ya? Y una vez obtenido esto, ¿sí? Desde la base del objeto, ¿sí? Hasta en donde se cruzó el rayo de sol con el piso, ¿sí? Hasta ese punto tendría que corresponder lo que es la sombra del objeto, ¿sí? O sea, desde la base del objeto hasta donde se cruzó el rayo de luz con el piso, hasta ahí viene a ser la sombra, ¿ya? Entonces esta parte tenemos que remarcarla, ¿sí? Con otro color para determinar que esa es la sombra, ¿no? Ahorita le estoy diciendo como un óvalo para que se visualice mejor la sombra, ¿no? ¿Ya? Como les decía, este poste puede ser lo que ustedes imaginen, ¿sí? Puede ser un poste, puede ser un muñequito, ¿sí? Les voy a mostrar lo que habíamos dicho en clase, ¿no es cierto? Con uno de ustedes, con uno de sus cursos, ¿ya? Entonces, mire, aquí yo le he dibujado un muñequito, ¿no? No es específicamente un poste, bueno, ustedes pueden aquí dibujar, como les decía, lo que deseen, ¿ya? Puede ser un muñequito, una botella, lo que sea, ¿sí? Entonces es dibujar el rayo de luz, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avanzar con lo que sería la explicación de sombra artificial, ¿ya? Entonces, para esto, ¿sí? Yo les decía que vamos a dibujar primero una habitación, ¿sí? En donde representemos, pues, las paredes que nos van a servir para proyectar la sombra, ¿sí? Entonces, primero que nada voy a marcar de la mitad, ¿sí? De mi espacio, voy a irme un poquito más hacia la derecha, unos 3 cuadritos más hacia la derecha, ¿ya? Y entonces, desde esta referencia yo voy a dibujar una vertical, ¿sí? Rectita, rectita, ¿no? Y una horizontal, igual hacia la derecha, ¿sí? Y desde este vértice, a ver, permítanme lo que voy a hacer para que salga rectita. Sale ahí con una gradita y le voy a mandar a repetir para que salga súper. Ya, entonces desde este vértice, ya, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Es como seguir los cuadritos que están en diagonal para formar una diagonal a 45 grados, ¿sí? Entonces, desde aquí yo también quiero sacar una diagonal, entonces me voy a ir hacia esta diagonal del primer cuadrito, ¿no? Luego a la siguiente, del siguiente cuadrito, la siguiente diagonal, la siguiente diagonal, del siguiente cuadrito, ¿no es cierto? Del siguiente y del siguiente y del siguiente. ¿Sí? Entonces, mire, aquí tengo los cuadritos que están como unidos en diagonal, ¿no es cierto? Entonces yo voy pasando la línea por ahí, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto, mis chicos? Para yo poder determinar en qué parte va la sombra, ¿ya? Entonces, generalmente las sombras van desde la base, ¿ya? Desde la base del objeto, ¿ya? Y se proyecta por sobre la superficie en donde está apoyado este objeto o sujeto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Sí? Que vamos a dibujar varios objetos, ¿sí? Dos objetos en específico, ¿ya? Una vertical, digamos, un objeto sencillo, y un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo al cual le vamos a
a dibujar la proyección de la sombra, ¿sí? Tal y como les mostré hace un ratito en la lámina anterior, ¿ya? Entonces, para eso, lo primero que vamos a dibujar es, o marcar, sería el foco lumínico, ¿ya? Que viene a ser la fuente artificial de luz, ¿sí? En este caso, pues un foco, y lo podemos ubicar como por esta zona, ¿no? En realidad, digamos que esta es como más una referencia de en donde yo voy a ubicar, ¿no? De preferencia que sea un punto en donde cruza una horizontal y una vertical, ¿sí? Desde este punto que usted haya escogido, voy a dibujar una vertical segmentada, ¿ya? Voy a hacer una vertical segmentada, ¿ya? ¿Hasta dónde necesito marcar el punto inferior, ¿sí? En referencia a este foco lumínico, ¿ya? Necesito marcar el punto inferior que viene a corresponder un espacio cualquiera en sentido vertical, ¿sí? Pero dentro de este espacio de mi habitación que viene a ser el piso, ¿ya? Si ustedes se fijan, esto de aquí es el piso, ¿ya? Esto de acá atrás vendría a ser la pared de fondo y acá la pared de lateral, ¿sí? Entonces lo que hago es dibujar una vertical. ¿Hasta dónde le puedo hacer hasta aquí? ¿Ya? Miren, en referencia a la horizontal que dibujé acá, yo le he dibujado 4 cuadritos más abajo, ¿ya? Y este punto inferior va a ser la fuga de sombra, ¿ya? Este punto, ¿sí? Entonces son 2 puntos que debemos tener en cuenta para proyectar las sombras desde una fuente lumínica artificial, ¿ya? Entonces yo le voy a poner aquí FL, foco lumínico, ¿sí? Y por acá abajo le voy a poner FS, fuga de sombra, ¿ya? Y voy a poner acá el significado de cada uno. FL, ay, ¿ya? Foco lumínico. Y acá abajo, FS, fuga de sombra. Ya, la fuga de sombra nos va a servir para determinar la dirección de hacia dónde va la sombra, ¿no? La sombra de nuestro objeto, ¿sí? Para eso nos sirve la fuga de sombra, es decir, esta. ¿Ya? Y el foco lumínico nos sirve para determinar la extensión, ¿sí? La dirección y la extensión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar primero los objetos, ¿sí? Entonces, como les decía, podemos aquí dibujar un rectángulo, ¿ya? Podemos dibujar aquí un rectángulo, ¿sí? De estas medidas, de 3 por 4 cuadritos, ¿sí? Y por acá yo puedo dibujar, ya le voy a dibujar acá, ¿no? Saltándome 4 cuadritos hacia arriba, voy a dibujar un palito, bueno, cualquier referencia verde. ¿Ya? ¿Sí? Lo voy a volver a hacer. Ahí. ¿Ya? De ese mismo tamaño lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿qué me interesa aquí? A ver, voy a volverle a dibujar un cuadrito más acá para que me alcance la sombra, ¿ya? Igual ustedes la pueden hacer de estas mismas medidas para que igual les alcance la sombra. O si es que ustedes tuvieran un espacio más amplio acá del lado derecho, pues no habría problema, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ubicar primero lo que serían los puntos superiores, ¿ya? De los objetos, ¿sí? Y los puntos inferiores, ¿ya? Entonces, en el caso del poste, vendría a ser el punto superior, acá, ¿no es cierto? O la altura, ¿ya? En el caso del rectángulo, yo tengo 2 puntos que me marcan la altura, que vendría a ser este punto y este otro punto, ¿sí? Entonces, tengo las alturas de los objetos, ¿ya? Ahora tengo
Los puntos base, es decir, los puntos que están apoyados sobre la superficie del piso en este caso, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera tengo 3 puntos, ¿ya? Sí, vamos a hacer entonces la sombra de mi primer objeto, una vez reconocido pues el punto superior y el punto inferior, o la altura y la base, ¿sí? Y a partir de esto vamos a hacer la proyección de la sombra de estos objetos, que vendría a ser de la siguiente manera, ¿sí? Desde el foco lumínico, desde este punto, ¿sí? Va a pasar una línea segmentada por la altura, ¿ya? Hasta donde pues le extiende nomás hasta donde usted tenga espacio, ¿no? Puede extenderle, voy a volverle a hacer que se me movió 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, mire, hasta ahí, ¿ya? Luego, desde la fuga de sombra, ¿ya? Voy a pasar por su correspondiente inferior, es decir, si esta es mi altura, paso por su correspondiente inferior, que es esta, ¿no es cierto? Y entonces le extiendo la línea azul, ¿sí? Hasta que se cruce con la línea naranja, ¿ya? Entonces, miren, este punto se cruzó, quiere decir que este sería un excedente de línea naranja y la puedo borrar, ¿ya? Le puedo borrar ese excedente, ¿ya? Y de esta forma yo podría decir que he encontrado la sombra de este objeto. En este caso, este palito, sí, que le hemos puesto aquí, ¿sí? Y que vendría a ser, mire, desde la base, ahí espérenme, le voy a poner línea continua, ¿sí? Y de igual manera ustedes en su trabajo le remarcan esto, ¿no? Desde la base hasta donde la línea naranja cruza, ¿no es cierto? Entonces, la sombra de este palito viene a ser solo esta partecita, ¿ya? Desde la base hasta donde se cruzó con la línea naranja, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, pero voy a hacerle con líneas un poquito más delgadas, ¿ya? En este rectángulo, ¿sí? Entonces, mira, foco lumínico pasa por puntos superiores. Espérame, le cambio de color para que se comprenda mejor. Y línea segmentada, porque es línea de proceso, ¿cierto? Entonces, foco lumínico pasa por el punto superior, el primero, ¿sí? Entonces, le extiendo esto, ya, hasta donde me alcance mi espacio, ¿sí? Y luego, fuga de sombra, ¿no? Es decir, el punto inferior. Mire, desde el punto inferior paso por su correspondiente inferior. Mire, estoy tomando este punto, el punto superior izquierdo, por lo tanto, su correspondiente será el punto inferior izquierdo. No puedo tomar este de referencia porque tiene que ser la misma vertical, ¿ya? Entonces tomo ese y extiendo la línea hasta que se cruce con la diagonal de color naranja, ¿no es cierto? Entonces aquí yo ya sé que este es un excedente porque se cruzaron ya y lo que me sobró pues no lo necesito, ¿ya? Lo mismo voy a hacer desde este otro lado. ¿Sí? Mire, desde el foco lumínico, pasa por el punto superior derecho, ¿sí? Le extiendo, ¿sí? Hasta, bueno, el espacio que tenga, y luego me voy a fuga de sombra, ¿no? Desde este punto inferior, desde fuga de sombra, ¿sí? Mire, paso por este extremo izquierdo inferior, derecho, perdón, inferior, ¿sí? Y se cruza en este punto con la diagonal naranja, ¿sí? Entonces, mire, de esta manera yo encuentro el cruce y esta parte, digamos, que es como el excedente, ¿ya? Aquí viene la parte más importante, la parte de comprobación, ¿ya? Donde yo digo, ya, mi proyección o las líneas que he hecho, tanto las azules como las naranjas, ¿sí? Están bien hechas. ¿Por qué? Sí, porque en el caso de una figura plana como esta, un rectángulo, ya, yo lo que hago es unir estos dos puntos de cruce, mire, que obtuve acá, de este lado, ¿sí? Y al momento de yo unirlos, ¿sí? Ya con línea continua, ¿ya? Miren, ¿sí? Al momento de yo unirlos, miren, me tiene que coincidir,
¿ya? En una horizontal completamente rectita, ¿no? Paralela a las horizontales que tengo en mi cuadrícula, ¿ya? Esta horizontal que acabo de dibujar no puede salir así, mire, ni un milímetro más arriba, ni un milímetro más abajo, ¿sí? Ni arriba ni abajo, ¿ya? O viceversa, ¿no? Desde el otro lado, no puede irse así, ¿no? Abajo, ¿ya? Esto no le hago, ¿sí? Tiene que salir rectita esta línea, tal como ustedes ven, paralela a cualquiera de las líneas horizontales que yo tengo en mi cuadro, ¿sí? Y una vez obtenido esta horizontal, que viene a corresponder a ser la proyección de esta horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo desde los puntos base y me voy hacia el cruce, el primer cruce, ¿sí? Le voy a marcar un poquito mejor. Eso. ¿Ya? Si es que yo tomo desde los puntos base, ¿ya? Hacia los cruces, lo que estoy representando es la sombra proyectada, ¿sí? En este caso, el lado derecho, ¿sí? Mire, el lado derecho del rectángulo está proyectado acá, y el lado izquierdo está proyectado acá, ¿sí? Entonces, como les decía, las líneas que salen de la fuga de sombra marcan la dirección, ¿sí? Es decir, si yo tuviera mi objeto un poquito más arriba, la fuga de sombra me estaría marcando la dirección por acá, ¿sí? O bueno, en el punto que sea, ¿ya? Y en cambio, el foco lumínico lo que hace es marcar la extensión, es decir, al momento que se cruza en este punto, está diciendo, ah, hasta aquí llega la sombra, hasta aquí debe llegar la sombra, ¿sí? Y entonces de esta manera nosotros podemos rellenar de color para que se entienda un poquito mejor. Tengo mi objeto y tengo la sombra de mi objeto, ¿sí? ¿Ya? Entonces de igual manera acá, ¿no es cierto? Tengo mi objeto y la sombra de mi objeto, el palito, ¿no es cierto? Ahora, una explicación adicional a esto es que los objetos que ustedes tengan por debajo de la fuga de sombra, mire, si ustedes se fijan, el rectángulo está por debajo de la fuga de sombra, ¿sí? Si ustedes tienen así, lo que estamos diciendo es que el objeto está en referencia al espectador. Está primero el objeto y luego está el foco lumínico, ¿ya? Y la fuga de sombra, es decir, están detrás, ¿ya? Por lo tanto, la sombra que se va a generar va a ser frente al objeto, ¿ya? Frente al objeto y de esta manera el espectador podrá ver la sombra, ¿sí? Si yo tengo el objeto por sobre la fuga de sombra, en este caso en mi dibujo plano, ¿sí? Puedo decir que está sobre la fuga de sombra, ¿sí? Lo que estoy diciendo en sentido tridimensional, ya viéndolo como una imagen en 3D, estoy diciendo que el palito está por detrás del foco lumínico, ¿no es cierto? Y de su vertical correspondiente con su fuga de sombra, ¿sí? Y por lo tanto, si está detrás del foco lumínico, la sombra que yo encuentre va a estar detrás del objeto, no va a estar de frente, así como me salió acá de frente la sombra, ¿no? Sino que me salió hacia atrás del objeto, ¿ya? Entonces, eso nada más para que tengan en cuenta. Y pues cualquier duda me escriben, ¿ya? Hasta aquí la clase. Muchas gracias. Un abrazo.